Paz y bien, amados hermanos, sean todos bienvenidos a este nuevo video de su canal católico Conciencia Católica. En esta oportunidad, como ya lo he venido anunciando en otras transmisiones, en otras oportunidades, estamos siempre con el proyecto de transmitir predicaciones, ¿verdad?, en diferentes momentos. Y el Señor ha puesto en mi corazón el poder dar un mensaje justo antes de poder finalizar el año. Que este año que estamos ya por terminar, mis queridos hermanos, nos pueda servir en este momento que nos encontramos, nos pueda servir para autorreflexionar. Es un momento adecuado para poder pensar sobre lo que hemos hecho o sobre lo que no hemos hecho a lo largo de este año. Durante este 2020, que ha sido un año muy golpeado principalmente por la pandemia, por las muertes, la desesperación, entre otros factores, es necesario que nos sentemos un momento a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. Que nos sentemos y apartemos un momento a reflexionar de cómo estamos llevando nuestra vida. Y este mensaje que vamos a transmitir en esta noche no va únicamente para los que estamos perseverando en algún ministerio parroquial. Este mensaje va también para los que no tienen una costumbre, no tienen esa iniciativa, no tienen ese deseo de poder perseverar. Va también dirigido para todos, para todo el que quiere escuchar el mensaje, para todo el que de un momento a otro sienta la necesidad de poder escuchar palabra de Dios. Quiero recordarle, amados hermanos, que uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado es el perdón. Es el perdón. ¿Por qué? Porque a través de la muerte de Jesucristo se nos han perdonado los pecados, se nos han abierto las puertas de la salvación. Y entonces estamos en unas circunstancias donde muchas veces nosotros desaprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Dios nos invita a perdonar. Y este es el momento justo antes de finalizar el año para poder realizar esto, para poder tomar una iniciativa de perdón. Pero vamos a entrar en materia en este momento. Quiero destacar en medio de esto que estamos hablando, que por el hecho de que una persona esté perseverando en un ministerio parroquial, eso no es garantía de que sea una persona humilde. Una persona que esté yendo constantemente, semanalmente o asistiendo a las asambleas virtuales que hoy se están teniendo, eso no es garantía, amados hermanos, de que sea una persona que sepa perdonar, que sea una persona reconciliadora. Muchas veces es todo lo contrario. Muchas veces una persona que no asiste a la iglesia, que no tiene una frecuencia de asistir a la iglesia, a veces es de un corazón más dócil. Tal vez no a Dios, pero así a lo que su corazón le dicta, de no ser una persona rencorosa. Y en muchos de nuestros ministerios parroquiales es lo que está sucediendo. No es garantía, hermano, que alguien que vaya a la iglesia sea una persona que quiera y desee perdonar o pedir perdón. El perdón, amado hermano, es tan importante que hasta Jesús nos lo dejó en la oración que Él mismo nos enseñó. El Papa Francisco, quiero retomar estas palabras porque me encanta siempre tomar alguna frase del Papa Francisco en ese gran discernimiento que él tiene. Papa Francisco habla acerca del perdón y lo tomo textualmente lo que dice. Escuche usted, hermano. Dice, si tú no sabes perdonar, no eres cristiano. Serás un buen hombre, una buena mujer, pero no haces lo que ha hecho el Señor. Es más, si tú no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, el perdón del Señor. Y también, si tú no perdonas, no puedes recibir la paz del Señor, el perdón del Señor. Y cada día
cuando rezamos el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, eso es un condicional. ¿Por qué es un condicional estas palabras? ¿Por qué cuando decimos perdónanos como nosotros perdonamos? Porque ya lo dice la palabra de Dios, que cuando nosotros perdonamos, el Señor también nos perdonará. Pero si nosotros no perdonamos, el Señor tampoco nos perdonará. Muchas veces queremos nosotros jugar a ser Dios, a que a este sí lo perdono y a este no lo perdono, solo porque quiero quedar bien con él por alguna conveniencia. Pero hermano, la importancia del perdón es tal que necesitamos hacerlo parte de nuestra vida. Cristo mismo nos da ejemplo de esto, pero vamos a empezar a conversar sobre esto, amado hermano. La palabra de Dios, déjeme comentarle esto, enaltece la actitud del perdón. Allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19, versículo 11, ¿verdad? Lo tomo en este momento de una Biblia electrónica que tengo porque la Biblia de Jerusalén lo dice de una manera muy interesante. Dice Proverbios capítulo 19 versículo 11. Dice de la siguiente manera: la prudencia del hombre domina su ira y su gloria es dejar pasar una ofensa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La prudencia del hombre domina su ira y su gloria es dejar pasar una ofensa. Es dejar pasar una ofensa. Es decir, que una persona que logra dominar su ira se puede decir que es una persona prudente. ¿Por qué? Porque piensa antes de actuar, no se deja de llevar por sus impulsos. Pero muchos de nosotros, siendo personas que vamos o no vamos a la iglesia, tenemos las mismas actitudes. Realmente hoy es muy complicado hacer una diferencia entre quién sí y quién no, ya que hoy en nuestros ministerios podemos ver que lo más usual es ver cómo hay discusiones, hay desacuerdos a tal grado que llegan a dejarse de hablar. Hermano querido, mire lo que dice este versículo también. Dice la siguiente parte: y su gloria es dejar pasar una ofensa. Mire, esto me pareció muy interesante a mí, porque la palabra gloria es entendido en la Escritura, así como también se habla sobre la gloria a Dios, la alabanza a Dios, se entiende también como el brillo, como el esplendor de Dios, la gloria. Y aquí el libro de los Proverbios dice claramente: y la gloria de Él, ¿verdad?, es dejar pasar una ofensa. Es decir, que el resplandor, el brillo de una persona se nota cuando se deja pasar una ofensa, cuando se perdona una ofensa. En ese momento se ve el brillo de la persona, se ve qué clase de persona es. Se ve que hay una intención de querer armonizar, se ve que hay una intención, que es una persona de buen corazón, que quiere contribuir a mantener unidas las cosas, unida la situación, unidas las relaciones. Eso es lo que nos quiere decir este versículo bíblico. Pero vamos a ir poniendo, amados hermanos, unos ejemplos para no hacer tal vez muy largo este video, sino para que nos concienticemos de la importancia del perdón, justamente cuando estamos a punto de finalizar el año 2020. Y quizás no hay necesidad, hermanos, de iniciar el 2021 estando en discusión, estando sin hablarnos con alguien. Vamos a ver algunos puntos importantes. Nos vamos a ir para empezar al libro de Levítico, ¿verdad? Y vamos a ver unos elementos donde se da el perdón, ¿verdad? Vamos a ir mencionando algunas cosas, elementos del perdón, donde se debe dar el perdón, tanto en la iglesia como en la familia, como con otras personas a nuestro alrededor. En el libro de Levítico, amado hermano, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículos del 16 al 18, dice de la siguiente manera. Dice:
no calumniarás a los de tu pueblo. Tratándose de tu prójimo, no pedirás la pena capital. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrígelo, no sea que te hagas cómplice de sus faltas. No te vengarás ni guardarás rencor contra tus paisanos, sino que más bien amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues yo soy Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué interesantes palabras nos transmite el libro de Levítico, cuando nos está diciendo aquí, en primer lugar, nos está hablando, dice que no calumniarás a los de tu pueblo. Mire, muchas veces nosotros, este pasaje que acabo de leer, nosotros hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios nos indica. Hacemos todo lo contrario. Y quiero explicar, antes de continuar con este pasaje, quiero mencionar qué es la calumnia, porque la palabra de Dios utiliza esta palabra. Dice, ¿qué es la calumnia? El numeral 2477 del Catecismo de la Iglesia lo dice y lo explica de esta manera, y lo leo textual. El que, mediante palabras contrarias a la verdad, daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. Eso lo dice el numeral 2477 del Catecismo de la Iglesia sobre qué es la calumnia. ¿Qué es la calumnia? Lo vuelvo a leer. El que mediante palabras contrarias a la verdad daña la reputación de otros y da ocasión a juicios falsos respecto a ellos. En los grupos parroquiales, amados hermanos, parece que es normal hablar unos de otros. Usted lo puede ver, no sé realmente en la parroquia de donde usted asiste. No sé si esto se ve, usted lo mira. Pero hay muchas parroquias, muchos ministerios donde esto es lo más normal. Donde hay una supuesta armonía, pero es todo lo contrario. Se llegan a desacuerdos innecesarios, y esto ocasiona divisionismo y, por supuesto, falta de testimonio por todos los involucrados. Falta de testimonio de todos los que están involucrados. Comienzan las calumnias, y eso da entrada a que personas ajenas a esta situación empiecen a hacer juicios por lo que me dijo este, por lo que me dijo el otro, por lo que dijo este. Entonces se empieza a crear una cadena de mentiras por algo malentendido o por una actitud que, al parecer, la persona que se siente ofendida es imperdonable, a tal grado que las personas dentro de los ministerios parroquiales se dejan de hablar. Y no hay intención de querer ayudarse unos con otros. No la hay. No sé, hermano querido, que usted me mira a través de este video, a través de esta transmisión. No sé si en la parroquia a la que usted asiste esto sucede, es normal. No sé realmente si usted ha sido una persona de las que ha sido parte de estas calumnias que se dan para otra persona, o si usted ha sido la víctima de las calumnias. Esto, hermanos, es lo que se ve hoy en día en nuestras parroquias. ¿Dónde más podemos ver las situaciones donde no hay perdón? En el matrimonio también. Esposos, esposas que después de mucho tiempo siguen, como se dice comúnmente, como se dice muy popularmente, siguen sacándole en la cara lo que hace muchos años hizo. A tal grado que cada vez que se molesta, se lo vuelve a sacar, se lo vuelve a decir. ¿Para qué te voy a perdonar? Y yo que te tengo que perdonar si cuánto me hiciste antes. ¿Para qué te voy a perdonar? ¿Por qué me estás pidiendo perdón? Yo no tengo nada. No tengo por qué perdonarte si cuánto me hiciste hace cuánto tiempo. Y vive año tras año con ese rencor, y el matrimonio no avanza. Se estanca en las críticas, se estanca en únicamente los ataques personales, se usan las palabras altisonantes.
dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Muchas veces también, donde vemos otras actitudes, donde hace falta el perdón, hermano querido, entre los mismos hermanos de sangre o entre parientes cercanos. Entre los hermanos de sangre hay discusiones por alguna razón y tal es la inmadurez de cada uno que no hay un momento en que llegan hasta se dejan de visitar. Se dejan de visitar. En estas circunstancias es donde se necesita que haya perdón. Pero es tan complicado, parece que hablar de perdón a unas personas cuando se les habla del perdón que tiene que perdonar es como que le estuvieran echando agua hervida. ¿Por qué tengo que perdonar a este? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y se llenan de un orgullo, de una soberbia tan grande que nos sentimos con la capacidad y la decisión de no querer perdonar. Hermano, le recuerdo que la palabra de Dios es tan clara y es tan importante el perdón dentro de la vida cristiana, es tan importante dentro de la vida común, de la vida cristiana, que hasta el mismo Señor Jesucristo nos la pone, nos lo establece en la oración que Él mismo nos lo enseñó. En lo que acabamos de leer desde el libro de Levítico, en la antigua alianza, ya se hablaba de que no había que calumniar a ninguno de nuestros hermanos, a ninguno que fuera nuestro prójimo. Y toma en consideración esto, que cuando el libro de Levítico expresa la palabra prójimo, está hablando en ese momento y el pueblo hebreo de ese entonces lo entendía como el prójimo, nada más el que pertenecía a mi grupo cercano. Eso era el prójimo para ellos. Nada más aquel que fuera de mi clan, que fuera de mi grupo cercano. Esos, los que fueran mis paisanos. Esos eran los paisanos para este pueblo. Pero cuando se trataba de hablar de todos aquellos que no fueran del mismo pueblo, entonces eso sí había que tratarlos mal. Hasta que viene el Señor Jesucristo y cambia esa mentalidad. Y da una apertura para que el perdón sea para todos. Muchas veces yo me pregunto, amado hermano, ¿cómo es posible que a veces estemos dentro de nuestros ministerios predicando la palabra de Dios, hablando de unidad, cuando ni siquiera tenemos el valor muchas veces de ir a pedirle perdón por algo que hemos dicho, o por algo que hemos inventado de otro, o por algo que solo por el hecho de que nos cayó mal lo que me dijeron, entonces empiezo a inventar y que voy a hablar aquí y que lo voy a poner en mal y que no sé qué. Una serie de situaciones que realmente se puede decir que es una hipocresía. Necesitamos, hermanos, reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida de fe. Necesitamos reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra vida diaria. ¿Para qué empezar el año, amado hermano? ¿Para qué iniciar el año 2021 con el pie izquierdo estando enojado con alguien? Cuando el Señor nos da la oportunidad de poder pedir perdón y perdonar. Cuando Él nos lo enseña. Ya el mismo Papa Francisco nos lo está diciendo. Si tú no sabes perdonar, entonces no eres cristiano. Puedes ser un buen hombre, puedes ser una buena mujer, pero no estás practicando lo que Cristo dice. No lo estamos haciendo. Mire, qué interesante. Entonces, ¿en qué otras circunstancias podemos ver los momentos donde hace falta el perdón? Nosotros, por ejemplo, nosotros como esposos, los que tenemos una familia, muchas veces nosotros, con alguna palabra, con algo que hemos dicho de manera incorrecta, hemos herido a nuestra esposa. La hemos herido a tal grado de la hacemos llorar, le decimos alguna cosa incorrecta. Y como creemos que tenemos toda la razón, no pedimos perdón. O viceversa también. Hay mujeres
que no piden perdón porque creen que tienen toda la autoridad para no poder perdonar y no detienen la lengua para decir tantas palabras que le dicen al hombre que pueden llegar a herir los sentimientos. Las mujeres a veces piensan que solo porque algo pasó, algo sucedió, entonces tienen el derecho de decir como quieran y soltarse a decirle al esposo enfrente de los hijos todas las cosas que no deberían escuchar. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado con lo que estamos haciendo en nuestros hogares por no poder perdonar. Por no poder perdonar. Mire, quiero dar unos ejemplos rápidos dentro de las Sagradas Escrituras donde nos habla del perdón, Mire, nos vamos a ir allá al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículo 59. Mire lo que dice. Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice, mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Qué manera tan grande de poder perdonar a aquel que le estaba haciendo daño. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, porque esa era la ley, cuando estaba siendo apedreado, únicamente lo que pensó fue que Jesús no tuviera en cuenta esa acción y que los perdonara. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hoy nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Cuántos de nosotros tenemos el corazón endurecido y nos cuesta tanto pedir perdón? ¿Cuántas veces usted ha llorado porque necesita liberarse y es justamente porque necesita perdonar? Mucha gente vive en depresión porque no quiere perdonar, porque no pide perdón, porque sabe que hay algo en el interior de que le está obstruyendo y es porque necesita el perdón o necesita perdonar. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Uno de los, por supuesto que este no lo podemos dejar a un lado. Vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, Lucas capítulo 23, versículos del 33 y 34. Lucas 23, 33 y 34. Escuche lo que dice. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Mientras tanto Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué más actitud, hermanos, de amor, de misericordia y de perdón podemos recibir? Si Cristo mismo nos enseña que tenemos que perdonar, ¿por qué nos sentimos nosotros con autoridad de poder decidir no perdonar cuando nosotros nos hacemos llamar cristianos? Y es cuando estamos más obligados todavía a perdonar. Y digo obligados porque si nos hacemos llamar cristianos es porque somos seguidores de alguien que nos da un ejemplo, que es Jesús. Pero entonces si no imitamos lo que Él nos enseña, entonces todavía nos falta caminar más y perseverar verdaderamente. Quiero leer para ustedes también qué es lo que nos dice allá en el libro de los Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a ver lo que nos dice. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice así: pónganse pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad,
la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Versículo 13. Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El libro de los Colosenses nos está diciendo que si hay alguna discordia con alguien, que vayamos, que nos sometamos, que perdonemos al otro. Si tenemos alguna queja, como el Señor nos perdonó, a su vez hagamos nosotros lo mismo. Hermano, yo le quiero preguntar en esta oportunidad, ¿qué le está deteniendo a usted para pedir perdón o para perdonar? ¿Acaso es su soberbia? ¿Acaso es su orgullo? ¿Acaso es el que dirán? Que yo no me voy a, que esa persona como es muy cerrada, muy testaruda, entonces yo no voy a ir a pedirle perdón porque yo tengo la razón. Entonces no voy y no me acerco. Esa persona no me va a escuchar y ponemos 1001 excusas en vez de doblegarnos, en vez de tener la humildad, como nos dice el libro de los Colosenses, ¿verdad? Compasión tierna, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Qué es, hermano querido, lo que le está obstruyendo a usted el perdonar o pedir perdón? Muchos de nosotros nos hacemos llamar tan cristianos, pero no somos capaces de perdonar. Muchos de nosotros nos hacemos llamar tan católicos, tan seguidores de Cristo, tanto de misa, tanto de rosario, tanto de oración, pero no podemos pedir perdón. Mucha gente que le encanta orar en público fuertemente, pero no se atreve a pedir perdón. Esta es una exhortación para usted y para mí, hermano. Que no deje pasar este año, lo que resta. Ya estamos a las últimas horas del 2020. Y no conviene iniciar el 2021 de manera incorrecta. Busquemos la reconciliación, hermanos. Busquemos la reconciliación entre todos aquellos, el que más sintamos que necesitamos perdonar o pedir perdón. Mire, ¿cuáles son los beneficios? Quiero comentar para usted, ¿cuáles son los beneficios de pedir perdón? Y esto muchos se sentirán identificados porque si hay alguna persona que esté escuchando este mensaje, quizá de pronto ha tenido ya esta experiencia de perdonar y por lo tanto puede sentirse identificado. Mire, ¿cuáles son los beneficios de pedir perdón o de estar en una relación de perdón? Vamos a mencionar algunos. En primer lugar, nos quitamos un peso de encima. Dígame si no. Cuando nosotros tenemos aquella necesidad de poder perdonar, hay algo en nuestro ser que nos hace peso en la espalda, nos hace ruido en nuestra mente. Es porque necesitamos el perdón. Y cuando usted va, es como cuando una persona, nosotros que somos cristianos católicos, vamos a la confesión y vamos a que el Señor nos perdone, a pedir perdón. Sentimos que se nos quita un peso de encima por todo lo que hemos ofendido al Señor. A través de la oración de absolución del sacerdote. De la misma manera, cuando nosotros nos acercamos a nuestra esposa, las mujeres a su esposo, se acercan y se piden perdón. Y es un borrón y cuenta nueva, pero un perdón verdadero. Se quitaron un peso de encima. Cuando entre los hermanos de sangre o un pariente cercano toman la madurez y dejan la cobardía, en vez de mantenerse alejados por capricho y berrinche, y se acercan y se armonizan por algo que pasó hace no sé cuánto tiempo y se piden perdón, se quitan un peso de encima. Se quitan un peso de encima. Cuando entre los ministerios parroquiales, coordinadores, servidores,
entre otros, de un ministerio con otro, van y toman la iniciativa y dejan esa cobardía y ese orgullo y soberbia y se acercan y se pide perdón por lo que todos hablaron y por lo que provocaron en los demás con las calumnias que hicieron. Se pide perdón. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Esa es la iglesia que quiere el Señor. No mantenernos con tanta desunión como hoy en día estamos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro beneficio, hermanos, tenemos de pedir perdón? Nos hace mejores personas. En la medida en que usted pide perdón o recibe el perdón, sacamos aquello que el Espíritu Santo pone en nosotros como un verdadero fruto y vamos siendo un testimonio para otros y nos hace mejores personas para el servicio del Señor. ¿Qué otro beneficio podemos recibir, obtener del perdón? Nos ayuda a reconocer nuestros errores. Claro que sí, porque antes de reconocer, antes de pedir perdón, tuvo que haber pasado por un momento de autorreflexión que lo lleva a reconocer en qué es lo que está equivocado. Pero muchas veces nosotros no nos detenemos a pensar en qué me equivoqué. ¿Por qué tuve esta discusión con esta persona? Que quizás yo no me di cuenta que yo fui el que la inicié, quizás involuntariamente o muchísimas veces de manera voluntaria con tal de molestar a esta persona. Gente que es muy imponente, que solo sus ideas tienen que prevalecer, entonces no se da cuenta que está hiriendo a otros, pero no es capaz de pedir perdón. Cuando nosotros pedimos perdón, reconocemos nuestros errores como primer paso. Y esto nos hace mejores personas. Y esto nos hace quitarnos un peso de encima. ¿De qué otra manera? ¿Qué otro beneficio obtenemos del pedir perdón, hermanos? Mejora nuestra convivencia con los demás. Claro que sí, mejora nuestra convivencia. Porque en la medida en que nosotros reconocemos nuestros errores, pedimos perdón, eso armoniza con los demás. Las personas pueden notar que hay una mejor convivencia, que no hay hipocresía, que no hay falsedad en la persona, sino que tiene los pantalones para pedir perdón y acercarse con humildad, con un verdadero deseo de conciliar, de reconciliación, y va y pide perdón. Eso lo podemos notar. Eso se puede notar cuando una persona hace eso. ¿Qué otro beneficio podemos obtener del pedir perdón, hermanos? Contribuye también a la salud física y mental. Hermanos, déjenme decirle esto. Y esto es por cuestiones médicas también, esto yo lo he escuchado, que problemas nerviosos se generan por el estrés. Y todos estaremos de acuerdo en eso. Pero ¿por qué se genera el estrés también? No solo es por el exceso de trabajo, no solo es por el día a día, el corre y corre de las actividades ordinarias. Sí, eso es parte del estrés. Pero cuando nosotros acumulamos muchas cosas dentro de nosotros que no hemos podido perdonar, entonces eso es un gran peso que afecta nuestra mente y afecta nuestros nervios, afecta partes de nuestro cuerpo, porque no logramos soltar eso de nosotros, porque no lo logramos sacar, porque no logramos liberarnos, hermanos, y esto afecta gravemente a la integridad de nuestra vida. Afecta gravemente. Necesitamos el perdón. ¿Qué otro beneficio obtenemos al pedir perdón? Que esto también previene momentos incómodos en el futuro. Claro que sí, porque en la medida en que nosotros vamos reconociendo nuestros errores, sabemos cómo actuar una próxima vez. Sabemos en qué nos tenemos que detener. Sabemos en dónde tenemos que limitarnos para poder evitar una posible ofensa al otro, para tratar de controlar nuestra ira y poder evitar más discordia y más divisiones. Hermano querido, resumiendo estos 6 puntos, ¿qué beneficios podemos obtener del perdón? Nos quitamos un peso de encima, nos hace mejores personas, nos ayuda a reconocer nuestros errores,
mejora nuestra convivencia con los demás, contribuye a nuestra salud integral y esto previene momentos incómodos en el futuro también. Hermanos queridos, para ir concluyendo este tema, ¿qué es lo que está obstruyéndole a usted el camino para pedir perdón o perdonar? ¿Es usted una persona en este momento que está pasando por una discordia con alguien del mismo ministerio, con alguien de la parroquia? Usted que me ve, que quizás no frecuenta la iglesia, pero está enojado con un hermano suyo, con un tío, con alguien. Está enojado con otro pariente cercano y no pueden convivir juntos. ¿Qué está esperando? Ármese de valor, que el Señor Jesucristo le dará el valor para poder pedir perdón y perdonar. No le amargue la vida a los demás. Vaya y reconcíliese con esa persona, hermano. Reconcíliese, busque el amor de Dios, busque la santidad, acérquese. Busque realmente la reconciliación tal como Cristo lo ha perdonado a usted y a mí. Tenemos que buscar nosotros también el perdón. Que este 2021, hermanos, lo iniciemos con un buen arranque, en una verdadera compañía con Cristo Jesús, en compañía de su Madre, la siempre Virgen María. Cristo muriendo en la cruz, pidiendo que fuéramos todos perdonados. Esteban, al ser apedreado, rogándole a Cristo para que los pecados contra él fueran perdonados. Perdonando a sus agresores. ¿Tiene usted en este momento una discordia con alguien? No pierda el tiempo, hermano. No desaproveche la oportunidad que Dios le da y vaya y reconcíliese con esa persona. Por todo lo que usted ha dicho de él. Si usted ha hecho grandes teatros y ha hablado mal de él, por según desahogarse con otro, desahogarse para que le den la razón, contando una historia tergiversada, es importante que seamos valientes y pidamos perdón. Que esa es la única manera en cómo vamos a poder seguir siendo libres. Vamos a finalizar este video esperando, hermanos queridos, que el 2021 lo iniciemos de una manera correcta, con buen arranque, con buen inicio, que tengamos ese empuje de poder buscar la reconciliación en este próximo año. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder escuchar este mensaje. Señor, gracias porque tú a través de las Sagradas Escrituras nos hablas que el perdón es necesario para tener una vida cristiana, para tener una vida en armonía. Danos, Señor, la capacidad de poder pedir perdón, de poder perdonar, a pesar de mi orgullo, de mi gran soberbia espiritual, a pesar de que yo sea como soy, pero ayúdame, Señor, a poder tener el valor, a poder tener esa fuerza de poder acercarme al otro para pedirle perdón o poderle perdonar. Enséñame a ser humilde, enséñame a ser más como tú. Madre Santísima, te pido que nos acompañes en esto que resta del 2020, pero que no nos sueltes de tu mano, que no nos soltemos de tu mano en lo que viene ya del 2021. Ayúdanos a mejorar como iglesia, ayúdanos a dar verdadero testimonio y no ese falso testimonio que hemos venido dando hasta este momento, viviendo de manera divorciada, viviendo de manera separada, viviendo sin el perdón. Bendito seas,
oh Dios Todopoderoso. Por intercesión de nuestra Santa Madre, la siempre Virgen María, finalizamos esta transmisión con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Quedamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo y finalizamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, gracias por la atención prestada a esta reflexión de su canal Conciencia Católica. Que tengan un feliz año 2021 en compañía de Cristo y nuestra Madre, la siempre Virgen María. Pásenla bien. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios Todopoderoso le bendiga. Y recuerde que antes de utilizar la Biblia como espada, utilícela primero como un espejo. Dios le bendiga. Que tenga una bendecida noche.